El grupo del lunes pues tuvo la experiencia en el laboratorio, luego que dimos la clase, les hice el quiz, nos fuimos para el laboratorio, pudieron identificar la morfología de los cocos, de los bacilos, de los cocos gram positivos, de los bacilos gram negativos, y también vimos ácido alcohol resistente, una muestra de esputo con bar 3 cruces positivas, también la tuvieron la oportunidad. Y vimos los medios. Esta vez vimos medios diferentes el semestre pasado, pues la oportunidad que tuve de tomar de ahí de la universidad. Bueno, sin embargo, pues todo se puede y pues la idea es que ustedes se preparen muy bien. Entonces, en cuanto a generalidades, sabemos que las bacterias, al igual que otros microorganismos, pues requieren de su crecimiento una fuente de energía exógena y esos nutrientes, como lo decía también en el video, pues para ellas poder crecer y nosotras pues poderlas identificar, ¿cierto? Como agua, carbón, nitrógeno, minerales, factores de crecimiento, además de tener unas condiciones óptimas como un pH adecuado, una temperatura, una presión osmótica y un oxígeno atmosférico. Si se le dan esas condiciones adecuadas, pues obviamente ellas se van a multiplicar. O va a ser mucho más fácil la identificación de nosotros en el laboratorio para saber qué es lo que le aqueja a nuestro paciente. Y que esas muestras pues pueden ser cualquier tipo de muestra, ¿cierto? Puede ser una muestra de orina donde le vamos a analizar al paciente si tiene infección en el tracto urinario, entonces se le hace un urocultivo, se le hace el aislamiento a través de esa muestra de orina para poder saber cuál es el género y la especie de ese microorganismo. Asimismo, en un hemocultivo, ¿sí? Asimismo, muestras de secreciones, ¿listo? De líquidos extravasculares, ¿sí? Entonces se hace y se prepara a través de unos medios, se inocula para poder visualizar la característica de ese agente. O, por ende, descartar también que no esté, ¿cierto que sí? Bien. En cuanto a las bacterias se cultivan en el laboratorio, tales requerimientos se llenan con unos medios de cultivo, los cuales pueden ser muy variados de acuerdo pues al microorganismo, entonces uno más o menos selecciona. Muchos materiales naturales como los jugos, las leches, vegetales, carne, pueden ser utilizados como base para estos medios de cultivo. Y los cultivos pueden ser líquidos, en el video también les mostraba algunos líquidos que eran los enriquecidos, que permite el crecimiento exponencial de ese microorganismo, ¿sí? Los caldos, cuando hablamos de caldos nutritivos, caldos enriquecidos, los semisólidos y también están los sólidos para ya ver ese crecimiento como tal. Bueno, aquí está la temperatura en cuanto se funde y todo eso. Aquí no me voy a detener. Los medios de cultivo, sustancias nutritivas que permiten el desarrollo de los microorganismos en el laboratorio. Y el cultivo es brindar esas condiciones óptimas para ese crecimiento. Son fáciles de preparar, son económicos y permiten el desarrollo de gran variedad de gérmenes, porque se aportan esos nutrientes necesarios, entre ellos aminoácidos, nucleótidos, factores de crecimiento, glucosa, iones inorgánicos, ¿sí? Y las condiciones ambientales, tener ese pH óptimo, el agua, la temperatura y la esterilidad, y que estén estériles. Eso es muy importante. No solamente es prepararlo, cumplir con el protocolo, porque finalmente es seguir unas condiciones, y eso lo hacemos ahí nosotros en el laboratorio. Pero es saber de que una vez estén preparados, tienen que esterilizarse a través del autoclave. ¿Sí? Se autoclava en tiempo específico y ahí sí poder nosotros colocar la muestra pertinente y poder la identificación del mismo. Los medios de cultivo químicamente definidos es uno de los cuales se conoce su composición química exacta y suelen reservarse para el trabajo experimental y para el crecimiento de las bacterias autótrofas. Se cultivan de modo sistemático a las bacterias heterótrofas y a los hongos en los medios de cultivos complejos. ¿Sí? O sea, ya ellos, por ejemplo, los hongos, un agar saburón, ya con unas condiciones un poco más específicas. Hablamos de agar nutritivo y también de un caldo nutritivo. Y los medios de cultivo deshidratados. Aquí nos habla la literatura que desde 1930, pues la preparación de esos medios de cultivo pues requerían de mucho más tiempo, ya que venían pues a partir de materiales crudos que se iban pesando individualmente,
pues se hacían las infusiones, las separaciones y era un poquito más tedioso. Ya hoy en día pues encontramos los medios de cultivo deshidratados, que simplemente es prepararlos y ajustarle lo del pH, las condiciones, temperatura y finalmente poderlos mandar a esterilizar para ser utilizados. Muy bien, aquí es cómo se preparan, pero eso ya para ustedes no aplica, no se preocupen. Ajustar el pH, la esterilización, en este caso se autoclavan aproximadamente a 121 grados centígrados por 15 minutos. Eso sí, porque lo vimos en el primer día de clase en el proceso de la esterilización. Entonces, en los medios de cultivo se autoclavan. Y hablamos ahorita de la clasificación de los medios de cultivo. Entonces están los naturales, como lo pueden observar en su diapositiva, son usados para enriquecer medios, como leche, suero, papa. Están los artificiales que se preparan en el laboratorio, ya en forma líquida, como en forma de caldo, como el enriquecido, como el nutritivo. Los sólidos, sí, que se le agregan sustancias capaces de solidificarse, por eso que se ve un agar, como una gelatina, pero ya dura, sí, sólida. Medios complejos, extracto de carne, levadura y pectona, y medios enriquecidos agregados de suero o de carne. Cuanto a los medios selectivos, mis apreciados estudiantes, permite pues crecer un solo tipo de microorganismo, lo vimos también en el video, con características especiales de este, o sea, inhibe el crecimiento de uno, por ejemplo, inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas, porque solamente son selectivos para el crecimiento de las bacterias gram negativas, ¿sí? Por ejemplo, de las enterobacterias, entonces, por ejemplo, el maconque, ¿cierto? Entonces, solamente son selectivos para ello. Medios diferenciales que evidencian alguna actividad metabólica de ella. Es que mire, ese es un medio diferencial porque aparte de eso también puedo observar en ese medio de cultivo la formación de la fermentación, que forman colonias rosadas, los que son fermentadores. Y los que no son fermentadores, sus colonias son amarillitos, transparenticas. Entonces puedo yo diferenciarlos según su actividad metabólica de ese microorganismo. Medio de transporte, obviamente dependiendo de la obtención de esa muestra, se tienen que transportar en medios Cary-Braille, Stuart, ya vamos a mirar un poquito más adelante, tienen con un hisopo, se toma la muestra del paciente, se coloca en ese medio de transporte para evitar la contaminación con el medio externo y se lleva al laboratorio para nosotros poderlos cultivar. Medios de enriquecimiento proporcionan los nutrientes y las condiciones ambientales para favorecer el desarrollo de un microbio particular, pero no el de los otros. Aquí están medios de cultivos comunes, es el agar nutritivo, es el pan de cada día nosotros allá, es un medio de cultivo general que sirve como base para la preparación pues, de otros medios de cultivo como el enriquecido o los selectivos. Si hablamos de un caldo nutritivo, se encuentra comercializado bajo diferentes denominaciones, pues según su formulación más o menos rica, caldo nutritivo, caldo de infusión de cerebro y corazón, que es el BHI, el triptona de soya, el TBC, el caldo de Bruselas y el caldo Columbia. Esos son algunos. Estos medios líquidos son de diversos grados de suplementos nutritivos y pueden utilizarse para cultivar bacterias o como base de otros medios líquidos o sólidos también. Eso también se los llevé a los chicos el lunes. Aquí está un ejemplo del TSB, medio de uso general, que se le puede adicionar agar para obtener un medio sólido y dispuesto en tubos inclinados. Qué lástima que haya entregado los tubos, pero para que hubiesen visto ese medio cultivo y cómo uno lo inclina para que se pueda solidificar y ahí uno puede hacer también el aislamiento del microorganismo. Podemos ver la movilidad de ese microorganismo y el tipo de crecimiento que tiene o la característica diferencial, su actividad metabólica. Son muy chéveres también, a diferencia también de pronto un agar. El medio BHI de infusión de cerebro y corazón dice que es un medio enriquecido y es un excelente caldo para los hemocultivos. Esas muestras de sangre nos van a permitir también con este medio BHI pues
permitir un crecimiento favorable de ese agente que pues pueda estar presente en la muestra de mi paciente. El caldo tioglicolato es un caldo enriquecido, ¿sí? Lleva agentes reductores que disminuye el coeficiente redox y favorece el desarrollo de los microorganismos aerobios. La pequeña porción de agar que contiene evita que las corrientes de convección transporten el oxígeno atmosférico a toda la masa del caldo. Entonces, por eso es muy importante este caldo. El medio enriquecido, el agar sangre. Mire, el agar sangre es muy importante porque nos ayuda a nosotros a identificar en los microorganismos, en las bacterias gram positivas, a los cocos gram, poderles ver la hemólisis, ¿cierto? Los estreptococos que se ven mucho en la alfa-hemólisis, beta y gamma-hemólisis. Eso lo ves mucho en un agar sangre. Dice que el agar sangre se le añade 5% de agar de sangre de carnero a un agar base rico como el de Colombia, el de Bruselas u otros. Y cuando se pretende leer la hemólisis, se debe preparar en medio sin azúcares para poder mirar la presencia de esa hemólisis específicamente para los estreptococos. El agar chocolate, pues los que estaban conmigo el semestre pasado, vimos el agar chocolate. Este semestre no lo vieron los de lunes, pero un agar chocolate, mire, es súper para el aislamiento o el crecimiento de las neiserias. Súper. Usted se sospecha un paciente que tiene Neisseria, se le hace la toma de muestra al paciente en el pene, en el miembro masculino, se le toma la secreción, se le hace el aislamiento y se espera 2 días y ya se ve el crecimiento. Muy bueno, si está presente, claro, el microorganismo, ¿sí? ¿Qué nos dice el agar chocolate? Miremos a ver. Dice el agar chocolate se obtiene calentando la sangre antes de adicionar el medio base. Y por esta razón el agar chocolate contiene hemoglobina. Pues como tal, aporta al medio un importante elemento de factor de crecimiento, entre ellos está el factor 10 o la hemina. El agar chocolate es un medio destinado principalmente para el aislamiento de las Neisseria y de los hemófilos, ya que su crecimiento pues, es un poco más exigente. Muy bien. Y es así como usted lo ve en la imagen, como oscurito. El agar sangre pues se lo ven rojito, pero el agar chocolate es un poco más como quemadito. Como su nombre lo dice, chocolate. Muy bien. Aquí un poquito más del agar de chocolate, pero el fundamento pues ya lo hablamos en la diapositiva anterior. El agar tripticasa de soya es un medio utilizado para el crecimiento de gérmenes exigentes como la brucela, la Neisseria y un medio enriquecido. Es un medio muy enriquecido para este crecimiento. Están otros, creo que ese no los tienen en las guías, si no estoy mal. El CLED, utilizado para el aislamiento del recuento de microorganismos en orina, porque por lo general en orina hacemos en agar pues, sangre, pero hacemos el recuento de unidades formadoras de colonia, más que todo. Pero mire que este también se puede utilizar. Yo casi no he tenido la experiencia de este. Y por eso no se los lleva nunca ya al laboratorio. La diferencia que dice acá, pues miremos importante para qué nos sirve este. A la deficiencia en electrolitos logra inhibir la invasión del género Proteus. La lactosa permite diferenciar los microorganismos fermentadores por el viraje del indicador amarillo. Ah, ya. Entonces ahí está, si por ejemplo nos permite diferenciar los microorganismos que sean fermentadores, se observan esas colonias de color amarillo, o sea que el agar CLE es de color como azulito, como moradito. El agar Macón, que este sí, que es selectivo y diferencial, este es el número 1, el máximo, la última Coca-Cola del desierto, porque aparte que es selectivo para las gran negativas, también me permite observar la actividad metabólica que tenga el microorganismo, o sea, que si es fermentador o no fermentador, o que si elimina ácido, ese color negro como las que emite la salmonela, se me olvidó ahorita, se me escapó, pero podemos diferenciarlo a través de un agar Macón, que entonces ese es uno de los que más utilizamos, igual que el agar sangre. Entonces el agar Macón, que es un medio primario selectivo y diferencial, que se emplea más a menudo para el aislamiento y la diferenciación de los bacterios entéricos, fermentadores y no fermentadores de la lactosa. ¿Listo?
Entonces, pueden observar en la imagen, a sus extremos, lado derecho de ustedes, ¿sí? Ven colonias que son como amarillitas, transparenticas. Eso nos está diciendo que no son fermentadoras. Y ese color rosado es característico de las que son fermentadoras, por ejemplo, como una E. coli. Y al lado puede ser una Shigella. Pues ahí solamente vimos el crecimiento. No sabemos en realidad qué es, porque nos falta hacer la batería para identificar el género y la especie completamente. ¿Ok? Aquí, agar eosina azul de metileno. Es un medio también selectivo y diferencial que se usa para el aislamiento y la diferenciación también de los bacilos entéricos gram negativos. Aquí las que son colonias fermentadoras, a diferencia del maconque, que si son fermentadores se colocan en este rosado, aquí se colocan es un tono como violeta. Si ven este brillo así, pues violeta bien lindo, escandaloso, eso lo hacen los fermentadores, pero en este agar, con la eosina azul de metileno. También lo utilizamos mucho. El agar SS es el agar Salmonella shigella. Sirve muy importante para el aislamiento de la salmonela y de la shigella. El desarrollo de otros bacilos gram negativos están inhibidos por el verde brillante, sales biliares y las elevadas concentraciones de sulfato y de citrato. Entonces miramos las colonias de un crecimiento de la E. coli, de la salmonela y de la shigella. Caldo selenito se utiliza para el enriquecimiento de la salmonela, inhibe las bacterias entéricas en las primeras horas de incubación. Entonces es muy selectivo, es para el crecimiento de salmonela cuando se sospecha intoxicación alimentaria o algún tipo de infección por salmonela. Agar manitol salado o Chapman. Es un medio selectivo utilizado para el aislamiento del Staphylococcus, basado en la tolerancia que posee una alta concentración de NaCl, al 7. Siempre está alto, de 7.5%, y sirve también como medio diferencial de cepas fermentadoras de manitol. El Staphylococcus aureus en condiciones anaerobias es la única especie del género que produce esta fermentación, como lo pueden observar. Agar Tyler Martin tiene como base agar chocolate y suplementado por la adición del extracto de levadura y de otros factores de crecimiento, o sea, adicional a ello. También lleva antibióticos como vancomicina, colimicina y nistatina, que confiere un carácter altamente selectivo y permite el crecimiento de las Neisseria. Este es muy bueno para ello, igual que el agar chocolate, pero es aún mejor, más selectivo, ya que el agar chocolate sirve para los haemófilos, ¿se acuerdan? Y de las Neisseria, y este es solo Neisseria. Agar saburoso son medios ya especiales. Este sí se lo mostré el semestre pasado a los que estaban conmigo. Este no lo llevé, pero es un medio que se parece mucho al agar nutritivo, pero es un medio muy importante porque le da las condiciones adecuadas y un pH ácido, lo que lo hace selectivo y permite el crecimiento de los hongos. ¿Listo? Cuando veamos hongo, le voy a llevar el penicillus, aspergillus, malacesia, puede ser que les lleve, y puedan ver, pues, primero el agar y segundo, cómo se ven las colonias de hongos, dependiendo de las características. Profe, señor. ¿Usted no nos puede enseñar a hacer eso? A enseñar no, pero sí lo pueden ver. Preparar ¿Por qué los no lo medios podemos no. hacer? Porque preparar los medios no. ¿Para qué van a preparar los medios? Pues eso no lo van a aplicar ustedes a su vida profesional, eso lo hacen los bacteriólogos. Pero sí saber para qué sirve el crecimiento de cada medio. Y los hongos, pues tú sabes que estamos hablando de hongos que son patógenos. Pues ustedes saben que su universidad pues, no tiene las condiciones para yo poderles llevar un patógeno y exponerlo hacia el aire libre. Primero, pues la salud de ustedes va primero, ¿no? Pero si, ¿qué hago yo como docente? La idea es que lo vean y tengan la práctica. Entonces yo lo llevo ya sembrados, aislados, y lo que hacemos es montarlo y mirarlos a microscopios. Eso sí lo vamos a hacer. Pero que nosotros lo vamos allá a sembrar y todo, no. Primero porque usted no tiene mechero. Y usted ante una exposición de estos agentes infecciosos, pues podemos adquirir una infección, valga la redundancia. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Sería irresponsable mío ponernos nosotros a experimentar allá sin tener las normas adecuadas.
Si tuvieran mecheros, de pronto sí, pero lo más importante, no te preocupes, que la práctica la vas a tener. Ver, al menos tener el contacto visual de cómo es un crecimiento, de cómo se ve la coloración, eso es importante porque eso desde ahí parte que su mente genere conciencia de esto y lo pueda asociar con lo que puede estar presentando mi paciente y sea mucho más fácil para ustedes el aprendizaje también. ¿Ok? Eso me gusta mucho para ustedes, siempre estárselo fortaleciendo. Bien, el saburón. Lowen James. Este es un medio utilizado para el cultivo de Mycobacterium, súper especial porque cumple todas las condiciones para que crece el Mycobacterium tuberculosis, también para las nocardias. Yo les llevo también la muestra, pero ya las láminas, para que miren, que eso sí lo vieron los del lunes, no vieron el medio cultivo, el agar lowenyense, pero sí vieron placas positivas con BK. El agar Müller-Hinton también se los voy a llevar, pero cuando veamos antibiogramas. Tenemos una clase, creo que es para el P3, de antibiogramas, donde aprendemos mucho a conocer cuáles son los genes de resistencia natural de ciertos microorganismos, cuáles son los antibióticos que se les podía dar según la línea de la efectividad de él y para evitar la resistencia, y cuál es el medio como tal para poder tener el contacto de la gente con ese antibiótico y poder definir si es resistente o si es sensible. En este caso, miren, la presencia de esos halos alrededor de esos antibióticos significa que es sensible. Cuando es resistente, mira este que está solita aquí, que no tiene casi halo alrededor de del antibiótico. Entonces ya sabemos que no se les puede dar, pero eso tendremos una clase exclusiva solamente para ello. Pero aquí es para que puedan ver que el agar Müller-Hinton es un medio enriquecido utilizado como medio de elección para realizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Medios de transportes, entre ellos está el más utilizado actualmente es el Cariblade, también está el Stuart, pero como pueden observar, son que cumplen condiciones de transporte, valga la redundancia, y que evita el crecimiento o la contaminación de agentes externos a esa muestra tomada del paciente, cualquier tipo de lado. Pues, por ejemplo, ojo, pues se crece herida, ¿sí? Bueno, oído, no sé. Listo. Una cosa es ya la identificación de los medios de cultivo, ¿cierto? Que si son, bueno, su forma, si vienen en líquido, vienen semisólidos, si vienen sólidos. Aprendimos también a diferenciarlos, si son selectivos, diferenciales, si son enriquecidos, qué me permite ver, qué no me permite ver, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar cómo se aíslan. Listo, ya tenemos los medios, ahora cómo podemos aislarlos para poder identificarlo finalmente, que es la fase final. Eso se llama método de siembra. Entonces vamos a mirar cuáles son las herramientas importantes para poder identificar esos métodos de siembra. Bueno, vamos adelantando aquí. Existen varios materiales, entre ellos está el asa de siembra, que son las asas ya sean rectas o de punta redonda, las pipetas, los hilos de platinos o los hisopos directamente. Ese medio de transporte que del Cariblade que ya viene con el hisopo, pues usted con ese mismo hace el aislamiento en el agar. Como pueden observar, las asas de siembra, ¿sí? Que pueden venir asas con la punta redonda o la línea recta. ¿Listo? ¿Ok? Nos permite finalmente tomar la muestra y pasarlo a un medio de cultivo. Las de línea recta son muy utilizadas, son para los tubos que son inclinados o que son pues como tal larguitos. Y las asas de punta redonda muy utilizados para los aislamientos en los agares sólidos. También están las asas de Digrafki. Son asas de vidrio en forma de triángulo, ¿sí? Más o menos abiertos, y se utiliza para extender el inóculo líquido previamente adicionado en la placa. Por un ejemplo, a través de una pipeta Pasteur. ¿Cómo así, profesora? Tenemos pues la muestra que está aislada, que está en un caldo nutritivo, puede ser. Tenemos el agar, agregamos con una pipeta Pasteur cierta cantidad de ese medio,
que es donde ya está la bacteria, y con esa asa, pues lo que vamos a hacerlo es expandir alrededor, pues, de todo ese medio de cultivo. Se esterilicen en estufa y se autoclavan, aunque generalmente se puede hacer manteniendo en alcohol y prendiendo la llama hasta agotar el alcohol del asa, ¿sí? Para poderlos esterilizar. Y los hisopos se utilizan para la toma de muestra y de una vez pues inocularla ahí en el medio sólido, ¿sí? En el agar. Aquí está la técnica del Vygotsky. Y el aislamiento. Siembra por agotamiento o aislamiento en estría. Como pueden observar, la idea es siempre poder iniciar, cuando tomas la muestra, ya sea con una asa, con cualquiera de las asas que hablamos anteriormente, irlo agotando en forma de zigzag y colocando esa muestra alrededor de ese agar en forma de zigzag. Miren, por agotamiento hacemos varios ángulos. Qué lástima que no estemos en vivo y directo para que me miren. Entonces tomamos el asa, listo, tomamos el agar y vamos haciendo unas estrías, chum, y vamos moviendo el agar para hacer 4 movimientos. 1, mírenlo aquí en la imagen, 1 acá, 2, vuelven 3, 4, listo, para poder agotar la presencia de ese microorganismo y así tener colonias aisladas que nos van a permitir luego tomarlas para la identificación del mismo. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, listo. No sé si tengo alguna imagen por ahí. Bueno, aquí está la imagen, pero se ve, tengo que agar sangre, se ve el aislamiento y vamos a tomar luego la muestra de las colonias que estén más aisladas. Ya están más separaditas. Y está la técnica de los 4 cuadrantes. Se divide el agar en 4 partes y se hace como una culebrita. ¿Listo? También, esa es la que más utilizamos, pues la de agotamiento. Esta es la que hablé anteriormente, porque es mucho más fácil agotar el microorganismo y tener colonias aisladas para luego tomar de ahí esas colonias aisladas y poder identificar el género y la especie a través de otros métodos. La técnica de los 3 giros ya es bien pegadito. Ese sí es el contacto del microorganismo con el agar tiene que ser bien pegadito, todo bien pegadito. Y lo que necesitamos es que la muestra se impregne de todo el microorganismo de manera uniforme a todo ese agar. Y esta sirve mucho para los antibiogramas, que necesitamos que toda la placa, todo el agar esté impregnado en el microorganismo para cuando le coloquemos el antibiótico poder ver y definir si es resistente o sensible. Aparte de eso, pues también tenemos técnicas de siembra por dilución. Entonces, primero, pues diluimos en un tubo contacto de la muestra con un agente nutritivo, ¿sí? Los vamos pasando a otra solución, ¿sí? De diferentes concentraciones para ir reduciendo la concentración, ir diluyendo esa muestra como tal que tiene ese patógeno. Y una vez teniendo esos tubos ya diluidos con la muestra, pues nos pasamos a los agares para poder hacer la cuantificación de esas colonias presentes. Y ahí sí miramos el crecimiento y contamos las colonias hasta cuándo es la concentración mínima, por ejemplo. Es muy utilizada también para eso. Siembra del inóculo en tubo también se puede. Ya sabemos que ese es un medio sólido que está inclinado y que ya con una recta podemos tomar y hacerle un zigzag aquí para mirar el crecimiento de él. Y de ahí tomar para la identificación. Por picadura, también solamente se introduce de forma recta el asa y se permite ver la motilidad de ese microorganismo. Si, por ejemplo, a este lado está la línea rectica, donde no se observa ninguna motilidad que tiene ese microorganismo, y del otro lado se ve como una sombra blanquita, es porque ese microorganismo pues tiene movilidad, tiene flagelos, por ejemplo, ya sabemos que tiene movimiento.
Y listo. Cemento marino, siembras, también. Y también por la presencia de procesos bioquímicos que liberan microorganismos características de ella. Siembra por picadura y estría, aparte que se le hace la picadura, la punción en picadura, también arriba se le puede hacer la estría. Sí, en este caso aplica mucho cuando vamos a hacer la batería de los microorganismos para mirar su proceso metabólico y definir qué género es. No es una E. coli, sí, porque miren, tiene movimiento, fermenta la lactosa, salió día positivo. Bueno, ya esas son otras cosas más profundas en microbiología. Bueno, para que ustedes puedan comprender que es un proceso. Viene el aislamiento, tenemos el medio productivo, viene el método de siembra y luego viene la bioquímica de ese microorganismo para identificar el género de la especie. Y luego añadido a ello la identificación ante el antibiograma. Obviamente ya hoy en día casi no se hacen pruebas bioquímicas manuales, ya que lo hacemos a través de equipos automatizados, donde finalmente solamente colocar la muestra y ya el equipo nos dice género y especie. Y antibiograma añadido ahí. ¿Listo? Método de siembra de placa, de fría. Y esto en cuanto a los medios de cultivo y las técnicas de aislamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de las coloraciones. ¿Cómo hago para yo identificar la morfología de ese agente? O cómo selecciono de manera correcta el colorante del cual microorganismo estoy sospechando. ¿Ok? Entonces vamos a esta parte que dice las preparaciones en fijas y en frescos. Cuando hablamos de las preparaciones en frescos, hablamos de esas preparaciones que requieren una sustancia líquida, ¿listo? Lámina o laminilla, necesitamos la lámina. Esa sustancia líquida, por ejemplo, lugol, solución salina, un KOH, coloco la muestra ahí, luego le coloco la laminilla y la observo en el microscopio, ¿listo? Solamente podemos enfocar solamente puede enfocar hasta 40X, que es donde voy a hacer la identificación de ese agente, ya sea de ese hongo que esté presente, ¿sí? O de ese microorganismo que cumple con esas características. Esas son en frescos. Cuando hablamos de las preparaciones fijas, son las que se meten coloraciones, ¿cierto? Y decoloraciones, para la redundancia. Y ahí toma el colorante según la capacidad o la característica que tenga ese microorganismo en la pared celular, ¿cierto? Eso lo saben ustedes, yo tengo que poder principio. Sin embargo, vamos a fortalecer eso. Yo sé que tengo 15 minutos. No pasa nada. Listo. 1. ¿Para qué necesitamos aquí? Conocer los métodos de preparación en frescas y preparaciones fijas. Preparar productos fijos y funciones. Esa era la idea de hacerlo allá. Identificar esto sí, los microorganismos según la morfología y conocer el fundamento que tiene esa función y a quienes aplican. ¿Listo? Entonces comenzamos. Las preparaciones en fresco y húmedo, como se los dije anteriormente, toman una lámina, se les coloca esta solución, ¿listo? O el colorante, ¿sí? Un solo colorante, por ejemplo, un lugol, una solución salina no un colorante, un KOH, se le coloca la muestra y también se le coloca la laminilla y usted lo puede observar al microscopio, de 10 a 40X, ¿ok? Y identificar la procedencia de ese agente. Cuando hablamos de preparaciones fijas, cuando se coloca la muestra en la lámina, luego se coloca colorantes, varios colorantes, colorantes y decolorantes y fijadores, se lava y luego se puede observar al microscopio. Algunos se tienen que someter a calor por la exigencia que tienen en la membrana. Ya vamos a mirar. Vamos a mirar uno a uno en estos 13 minutos. La clasificación de esas tinciones. Están las tinciones vitales, que son aquellas que se introducen un colorante. ¿Listo? Por ejemplo, las tinciones de los otros usuarios, por ejemplo, para mirar los parásitos, la estructura de los parásitos. Esto lo vamos a ver cuando tengamos la práctica de parásitos. Si se entra en la materia fecal. Las tinciones no vitales emplean colorantes sobre células o sobre tejidos muertos. Entonces está la tinción de gran. Por ejemplo, un gran lo puedo yo aplicar, ¿cierto?, en algún tipo de muestra y poder ver la morfología de esta célula.
Por ejemplo, también una muestra de frotis vaginal, ¿sí? Para mirar qué tipo de microorganismo está, una secreción uretral, ¿ok? X, una lesión de una herida. Bueno. Tinciones supravitales, se emplean colorantes sobre células o tejidos vivos aislados del microorganismo. Entonces, entre ellas también podemos tener ya coloración un poco más específica como el cual. Clasificación de las tinciones. ¿Cuáles son los más usados? Que son simples y compuestos. Estos siempre son que utilizan un solo colorante. Por ejemplo, la safranina, solo la safranina. Compuestos que tienen más de 2 colorantes. Por ejemplo, la tinción de grano. Fondo de tinción. Hay tinciones directas positivas que se observa la célula teñida sobre un fondo claro. Por ejemplo, la tinción con cristal violeta. Y negativa, que es un fondo oscuro. Por ejemplo, para mirar las cápsulas. Recuerden que en el que tiene una cápsula que es muy difícil, pues obviamente que tiene del colorante. ¿Cuál microorganismo? Si lo recuerdan, están del semestre pasado. ¿Qué microorganismo pues no recibe ningún colorante, ya que debido a esa cápsula? ¿Qué microorganismo? No les penetra ningún colorante. Por ejemplo, doy punto positivo para ver si se activa. No, pero no puedo, mi amor, es que yo estoy con la diapositiva mirando al frente. Hablen, utilicen el micrófono. Para yo no sentirme sola tampoco. Bueno, continúo. Natalia. ¿Cómo? Micoplasma, ¿cuál más? Criptoconeoforma que tienen cápsula en estos microorganismos, no penetra ningún colorante, entonces se utiliza la tinta china. Se ve un fondo negro y se ve como un halo transparente donde se verifica que si es pues, un microorganismo que tiene cápsula, entonces no penetra ningún colorante. Vamos a mirar más adelante. En cuanto a su función selectiva y específica, pues da color y aísla partes específicas. Por ejemplo, las tinciones de las endosporas, que son las verdes malaquita. Que es el verde malaquita, podemos ver la presencia de endosporas o esporas en una infección, por ejemplo, por Clostridium. ¿Sí? Diferenciales. También tenemos, por ejemplo, las que son exigentes, las que son resistentes. Entonces, para el organismo como la tuberculosis, tener tuberculosis. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos. Tinciones simples, es un solo colorante, y podemos igual ver la morfología de ese agente. ¿Cómo se agrupan o cuál es la morfología de esas bacterias? Podemos ver que las bacterias de forma redonda se llaman cocos, unidad 2 se llaman diplococos, ¿cierto? Como para las Neisseria, que son diplococos, en forma de cadena, como los estreptococos, en forma de racimo, en forma de estafilococos, tetradas, ¿sí? Cocobacilos, están los bacilos, por ejemplo, los lactobacilos, aislados de una muestra de frotis vaginal, esteroquetas, como el Treponema pallidus, ¿cierto? Y así sucesivamente. El del coma, como los mobilums, bien. Y miremos, tinciones diferenciales, que es la de Gram. Ya sabemos que la de Gram son coloraciones que nos va a permitir identificar si son positivas o serán negativas, dependiendo pues la composición de la pared celular que tenga ese microorganismo. La tinción primaria, que es la tinción cristal violeta, ¿listo? Está un agente de colorante, un agente que fija todo, el lugol, un agente de colorante como el etanol, y el segundo colorante es la
safranina. ¿Listo? Y según el color que formen, ahí podemos identificar si son gram positivas o gram negativas debido a la composición de la pared celular. ¿Cierto? Si son gram positivas, porque dentro de su pared celular tiene gram peptidoglicano y que solamente pues, toma el primer colorante. Y la gram negativa es que libera ese primer colorante cuando se decolora y toma el segundo, que es de la safranina. Entonces, debido a que tiene poca peptidoglicano en su pared celular. Y aquí están las imágenes. Miren las imágenes, esta en forma de racimos, es muy característico del estafilococo aureus, coco gram positivos. Aquí vimos gram negativos, aquí vimos, aquí hay bacilos gram negativos y hay cocos, estreptococos, como pueden observar. ¿Sí? Muy bien. Sin Nielsen, para identificar géneros de la Mycobacterium neocardia, ¿listo? Su tinción primaria es fuchina fenicada y ahí en esa muestra, por ejemplo, una muestra de fruto, una vez que se seca, se coloca la fuchina fenicada y se somete al olor. Tiene un agente de colorante, ácido clorhídrico y la tinción secundaria es azul de metil. Esta solamente es exclusiva para eso, a los ácidos alcohol resistentes como Mycobacterium y neocardia. Todo lo que usted vea en colorado azul de fondo no hace parte para la identificación de este agente. Lo que usted vea de color rojo son la presencia del microorganismo. Por ejemplo, en esta imagen, como lo pueden observar aquí. Miren los bacilos, los que están rojitos, y el fondo lo ven azul. Entonces, es para identificar bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Ok? Es para eso. Con el calor nos va a permitir tomar el segundo colorante, ya que va a permitir la captura de esos ácidos glicólicos y polipéptidos que se encuentran aquí en la membrana de ese microorganismo. ¿Listo? Para determinar las selectivas, que son, por ejemplo, la tinción de esporas. ¿Para qué utilizamos? Para el género Clostridium y los géneros Bacillus. ¿Listo? Los que son esporulados. La tinción primaria es el verde malaquita, que también por calentamiento, entre unos 5 a 10 minutos, permite que se tiñen las esporas. Y le agrega un agente de colorante y luego la tinción secundaria, que es la safranina. Entonces vamos a ver los bacilos color rojo y lo particular es la coloración de esas endoesporas que se encuentran dentro de la bacteria o esporas también que estén por fuera de la bacteria. Miren aquí la foto. Miren aquí la coloración verde de la espora, que están por fuera, y las endoesporas que están por dentro de ese Clostridium. Y la tinción de la cápsula. Entonces, aquí esto es en fresco, ¿ok? Para las cápsulas no es fija, es en fresco. Se coloca una gota de la muestra y una gota de tinta china, la laminilla, y podemos observar que se forma esa lucidez o ese halo alrededor de ese fondo negro. ¿Listo? Principalmente por los Cryptococcus neoformes. Mírenla acá. Listo. Por ejemplo, quiero que alguien me diga esto ya antes que se acaben los 4 minutos. Que me diga esto, resuélvame este problema. ¿Esta qué coloración es? Aquí mismo lo está diciendo. Un paciente que se presentó en el hospital con un cuadro severo de neumonía, fiebre, sudoraciones nocturnas, falta de apetito, se realizó una tinción de Nielsen. ¿Qué microorganismo podría estar asociado? Tuberculosis. Tuberculosis es la patología. ¿Cómo se llama el agente causal? Bacillus. ¿Qué? Bacillus. Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, que es un ácido alcohol resistente. ¿Listo? Esta es una muestra de una planta, de una bebida. Pero esta no, esta no. No, esta no se la pongo porque esa es para el juicio. Esa no la pongo. Listo. Listo, mis hijos hermosos. Entonces, hasta aquí va la intervención de la parte teórica que teníamos hoy. Ya después íbamos a para el laboratorio y hacer el quiz, y ahí ya se nos iban las 4 horas.
Entonces, con el favor de Dios, repasen todo esto. Nos vemos la próxima, después de Semana Santa, donde les voy a hacer el quiz de este, pues el parcial completo de todo. ¿Listo, mis hijos? Juiciosos. Y nada, cualquier duda, inquietud para ese estudio. Profe, el quiz es de qué días o de qué tema exactamente. ¿Qué quiz no hemos hecho según la guía? 3 y 4. 3 y 4. Esa es su respuesta. Ah, ok, solo es de 4. ¿Cuántas preguntas son? Si se puede preguntar. Estudie. Bueno, ¿algo más? Referente al tema de la clase. Muy bien. Un minuto nos queda. Listo, mis hijos. Nos vemos. Registro la asistencia de los que escribieron ahí. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. En el chat, el nombre y el apellido. Bueno. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Andrea. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, Carlos. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe.